que establece en la Conferencia Mundial del Desarrollo del 95. En el 97, sancionar los tipos penales establecidos como el de lesa humanidad y otros tipos penales, y aplicarlo en la interpretación. El número 9, incorporar la perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y libertades fundamentales para las personas con discapacidad. Ese es el de la Convención de las Personas con Discapacidad. El 11, luchar contra los estereotipos en el ámbito de la violencia, relacionados también con el género, y adoptar todas las medidas de carácter legislativo y administrativo y social y educativo de otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad de la violencia y del abuso, incluyendo los aspectos relacionados con el género. Para concluir, vean que la lucha de la teoría de género, de las feministas, de elaborar una teoría de género para evidenciar las desigualdades y las relaciones de poder y de violencia entre hombres y mujeres, han ido calando en el derecho internacional de los derechos humanos a través de incorporándolo en diferentes instrumentos internacionales. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Jiménez. Yo, un poco antes de… Les explico que tomaremos 3 preguntas del público y 3 preguntas de las casas para que pueda participar el público aquí presente y pueda participar el público en las casas. Me provoca como un poco decir algunas cosas que me llamaron la atención de lo que ustedes han dicho. Me parece, por ejemplo, muy interesante cuando Regina asegura que el derecho a acceso a la justicia provoca o genera una especie de mediación entre lo que está contenido en la norma jurídica y la realidad de personas concretas. Al respecto, ella insiste pues en la responsabilidad del Poder Judicial, y me parece que, ella lo dijo muy bien, el Poder Judicial tiene una obligación principal que tiene que ver con la interpretación, porque a través de la interpretación se establecen márgenes normativos para los derechos, se dice qué contienen los derechos a través de la interpretación sustancial, es decir, la interpretación de lo que significa un derecho, y también de la interpretación que surge en los eventuales escenarios de colisión, donde en esos escenarios de colisión entre derechos se puede dar un contenido específico para cada uno de los derechos en conflicto. Y ella decía que en este quehacer de dotar de contenido sustancial a los derechos, pues es muy importante introducir justamente los estándares internacionales como los estándares más altos o los estándares que señalan una mayor protección para los derechos. Y de lo que dice Rodrigo, dijo muchísimas cosas interesantes. A mí, como pensando en el tipo de público que somos, me interesa muchísimo retomar lo que dijiste del Estatuto de Roma, porque ciertamente el Estatuto de Roma, y eso es como un aliciente para todos y todas nosotras, el Estatuto de Roma introduce perspectiva de género, pero el Estatuto de Roma fue precedido por una labor jurisdiccional muy importante, por una labor de interpretación muy importante. El Estatuto de Roma no sería posible sin la labor de los tribunales ad hoc, es decir, este proceso de modificación normativa se inicia con interpretación judicial. Yo creo que eso es lo que debemos llevarnos esta tarde respecto de todo lo interesante que dijo Rodrigo, que como jueces, como juezas, creamos el derecho. Muchísimas gracias. Entonces ahora sí. Sí, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Vamos a empezar con las casas entonces. Sí, muy bien. Hola, Ciudad Victoria. Buenas tardes. Yo soy la magistrada Olguiliana Saldaña Durán, alumna del diplomado. Me da mucho gusto saludarlos. Y pues mi participación sobre todo es en el sentido de que como juzgadora, llevando estos cursos, me veo comprometida y concientizada cada vez más en precisamente aplicar en las sentencias que se pronuncian en los tribunales colegiados, al menos en el nuestro, pues precisamente estos estándares internacionales.
Y tuve una oportunidad muy interesante en el último de las lecturas que tuvimos sobre el caso de la sentencia Velázquez contra Honduras y la aplicación que hace la Corte Interamericana del principio iuria novit curia, que lo encontramos plasmado en algunas de nuestras legislaciones, y a nivel internacional la propia Corte Interamericana pues no hace más que establecer precisamente este principio general de derecho, que no solamente vale para el derecho interno, sino también para el derecho internacional. Yo creo que podríamos hacer un buen ejercicio nosotros los jueces, los encargados, los operadores jurisdiccionales, a través de fincar quizás o enriquecer nuestra legislación interna con corroborar el hecho que estamos analizando con los diversos convenios que México ha suscrito, para que de esta manera, corroborando o haciendo más fuerte la aplicación de nuestro derecho interno, pueda lograrse una armonización desde nuestra aplicación del derecho en las respectivas sentencias, para incorporar de esta forma armoniosa los estándares internacionales. Es una aportación que yo me he venido planteando y creo que voy a tratar de continuar con esa idea hasta lograr concientizar a los secretarios, que son nuestro apoyo en los tribunales colegiados, para que juzguen, presenten los proyectos de sentencia y nosotros los juzguemos a la luz de estos estándares internacionales. Gracias. Bueno, vamos a tomar otra. No sé si... Bueno, en realidad no me pareció que hubiera una pregunta, creo que más bien era un comentario, ¿cierto? Bueno, gracias. No sé, tomamos una pregunta entonces de aquí del público, porque no hay nadie más en las casas. Mi floor manager no me hace señas. No, no tenemos a nadie más. Bueno, entonces alguien aquí del público. ¿Sí? Te van a acercar el micrófono, danos un momentito. Buenas tardes. Felicidades a... importante mencionar, justamente cuando estamos hablando de legislación interna o legislación nacional, habla de la ley de acceso a las mujeres. Esta es federal, la que tiene federal, pero en ella encontramos aún así algunas trabas para su aplicación en los estados. Con esto yo quiero meterme al tema directamente de lo que serían las órdenes de protección. ¿Sí? Estas órdenes de protección nos la menciona muy bonita lo que es la legislación, pero a la hora de aplicarlas es la dificultad. ¿Por qué? Porque ningún código penal, o desafortunadamente casi nulos los códigos penales, dan esa aplicabilidad de estas órdenes de protección. Muchos códigos civiles la pudieran tener, similares a la que nos mencionan ahí, pero en este tramo legislativo nosotros somos de la línea Vida Sin Violencia, somos a asesorar justamente esta área de violencia en contra de las mujeres. Difícilmente hemos encontrado la aplicación en diversos estados. Por ejemplo, aquí en el Distrito Federal sí es mucho más accesible poder aplicar esas órdenes de protección, que también es importante mencionar que desafortunadamente con algunos amparos que se han propuesto, estas órdenes de protección tener esa función. Claro. Bueno, pues esta pregunta se la haría directamente a los dos. ¿Qué opinan de esta circunstancia? Agradecer mucho su amable cooperación al estar aquí. Tomamos otra pregunta, venga de las casas. Ay Dios, yo tengo mala suerte con los... Buenas tardes. El día de hoy por la mañana escuchamos la conferencia de una magistrada del Tribunal Supremo de España, y ella planteaba el problema de que no había suficientes planteamientos por parte del foro, por parte de los postulantes, en cuestiones de perspectiva de género, y eso impedía que los juzgadores pudieran pronunciarse al respecto. El compañero de la
la República Dominicana, un compañero magistrado y un servidor, que por cierto, mi nombre es Pablo Monroy, también soy alumno del diplomado acá en Mérida. El compañero dominicano y un servidor coincidíamos en que esto hace que los jueces y las juezas debamos tener un papel más proactivo en la interpretación de los contenidos de la perspectiva de género, sin caer en un activismo judicial, evidentemente, sino dentro de la interpretación y de los márgenes que nos da no solamente el control de legalidad, el control de constitucionalidad, sino el control de convencionalidad. Yo le quiero preguntar a la compañera Regina, a quien felicito por su presentación, ¿cómo ve este planteamiento? Porque a mí me parece muy interesante lo que ella dice en cuanto a que el acceso de la justicia es el inicio de la justiciabilidad que va a hacer efectivos los derechos humanos y en particular la perspectiva de género. Entonces, ¿cómo ve este planteamiento? ¿Cómo lograr un acercamiento entre judicatura, titulares de derechos y esos mediadores que son los postulantes, que a veces no plantean los problemas que nos permiten a nosotros hacer esta interpretación? Bueno, creo que tenemos un bloque de 3. Voy a poner la pelota en aquel lado de la cancha. Bueno, yo voy a hacer algunas referencias a los comentarios y las preguntas planteadas. Yo creo que tenemos que tener claro la relación del derecho interno y del derecho internacional cuando vamos a ser parte de un proceso judicial. Cuando hablamos de la relación del derecho interno y del derecho internacional, tenemos que tener claro que México tiene un sistema monista de integración del derecho interno, del derecho internacional al derecho interno. ¿Eso qué quiere decir? Que los tratados internacionales pasan a ser parte del ordenamiento jurídico mexicano. Y dentro de esa premisa, los tratados internacionales en derechos humanos tienen una jerarquía superior a las leyes estatales e inclusive a las leyes federales, de acuerdo, creo que es artículo 133 de la Constitución Política Mexicana. Eso significa que los operadores de justicia y quienes van a impartir justicia tienen que aplicar los tratados internacionales, las convención de CEDAW, la convención de Belén do Pará, porque son parte del ordenamiento jurídico. Yo creo que hay una creencia de que los tratados internacionales no son aplicados en los fueros internos, y eso no es cierto. Los tratados internacionales son parte de la legislación interna y deben ser aplicados por los operadores de justicia. Esto implica que el tratado internacional tiene una vigencia tanto a nivel interno como a nivel internacional. Y eso lo voy a relacionar con las preguntas relacionadas con las órdenes de protección que hizo el compañero. A nivel interno, si yo no aplico un tratado internacional de derechos humanos, si aplico una ley federal o una ley estatal que contradiga al tratado internacional, estaría incurriendo en una falta constitucional basada en el artículo 133. ¿Estaríamos de acuerdo? Pero por otro lado, si yo, eso es a nivel interno, pero a nivel internacional, inclusive surgen responsabilidades internacionales en relación al Estado mexicano si no aplica los tratados internacionales ratificados por él. Entonces paso a las órdenes de protección. La Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer establece claramente el derecho que tienen las mujeres de proteger su integridad y de evitar que la violencia se repita. ¿Y qué mecanismos utilizan los estados para evitar eso? Las órdenes de protección. Claro, están explícitamente mencionadas en la Convención de Belén do Pará. Entonces, partimos de que no se pueden aplicar por leyes internas, pero la ley internacional exige que las apliquen. Entonces volvemos a ¿qué deberíamos de aplicar? Lo que dice la Convención de Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o las leyes internas que nos dicen que en el derecho penal no podemos aplicar medidas de protección. Y me llama muchísimo la atención de los amparos que usted menciona.
Son amparos basados en la no aplicabilidad porque no existe una norma penal que la permita. Pero no son amparos basados en que la no aplicabilidad es el incumplimiento de Belén do Pará. Entonces, eso me liga también con la relación de lo que estaba hablando, yo creo que uno de los compañeros de la conferencia de hoy en la mañana, de la doctora Celsa Picó, del Tribunal Supremo de España, donde hay una obligación de los que imparten justicia a interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Lo que sucede es que no estamos utilizando las herramientas necesarias para garantizar la no discriminación y la no violencia contra las mujeres. Bueno, vamos a tomar otro bloque de 3 preguntas. Nada más rápido, en cuanto a las órdenes de protección, me parece que se toca un punto muy importante, que es el tema de esta organización que ha sido como la discusión, se queda ¿Le puedo hablar a Carlos? o hay pasos incipientes pero no suficientes para lograr esta armonización entre lo internacional y a nivel estatal, y creo que esa es una situación específica que México como un Estado federal enfrenta y que es importante considerarlo, ¿no? Y algo que también me parece importante que tú mencionas es el tema de la coherencia que existe entre los diferentes ordenamientos jurídicos. Creo que es algo que ha sucedido y que es un poco a lo que yo hacía referencia de que las mujeres quedamos como en un bloque aparte, es que se han adoptado estas legislaciones sobre igualdad, sobre violencia, sin considerar el resto del marco normativo, y que muchas veces no tiene coherencia los códigos penales, los códigos civiles con esta normativa, lo que hace obviamente todavía más difícil la aplicación. En cuanto al tema de la pregunta que venía de Mérida, de cómo hacer para también acercar a las personas titulares de derecho, me parece que así como hay un desconocimiento de esta normativa por parte de quienes están a cargo de esta impartición de justicia, existe también este desconocimiento, y todavía mayor, por parte de quienes somos titulares de estos derechos, ¿no? Aunado a una desconfianza de la que ya hablaba en el sistema de justicia, y se hace como una especie de una bola de nieve en donde no se conocen los derechos, no se conoce la normativa, hay una desconfianza, no existen suficientes fallos que de alguna manera alienten para la presentación de mayores en caso de violencia, de denuncias, en donde las mujeres puedan sentirse que va a haber una respuesta. Entonces es como contradictorio y a veces cuestionable el alentar a que las mujeres denuncien cuando se van a topar con pared frente a este sistema. Entonces me parece que también ahí juegan un papel importante los ministerios públicos y las defensorías de oficio, porque son como el vínculo directo en donde las mujeres vuelven a ser victimizadas, se vuelven a reforzar estereotipos, e impide que los jueces puedan tener la posibilidad de interpretar y de tener fallos, digamos, que incluyan la perspectiva de género. Vamos a tomar otro bloque de 3. Lo estoy entendiendo. Tenemos una casa, muy bien. Buenas tardes. ¿Había alguna pregunta? Es Mérida, creo, ¿no? Mérida. ¿No? Bueno, que después, según entiendo. ¿Alguien del público que quiera hacer alguna pregunta? ¿Sí, Sandra? Buenas tardes, mi nombre es Sandra Serrano, de la Flaxo. Yo tengo una pregunta que va para los dos ponentes, que, bueno, reconociendo que el derecho internacional de los derechos humanos ha ido bien, ahora un poco avanzado mucho más en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres y en cuanto a la perspectiva de género, pero que tardó bastante. ¿Realmente es necesario tener una definición de género, o para qué necesitaríamos una definición de género? O si esto es labor de interpretación de los jueces, y entonces valdría mejor tener un trabajo de interpretación con los jueces que trabajen sobre este concepto, digamos, para no limitar. Porque yo entiendo la necesidad de definirlo en el Estatuto de Roma porque es un documento de carácter penal.
y es una garantía penal el que las cuestiones estén definidas. Pero no me queda igualmente claro la necesidad de una definición de esta naturaleza en otros documentos de derechos humanos o de derechos humanos de las mujeres, ¿no? No sé si esto más bien correspondería a los jueces, a los operadores de justicia, dotar de contenido y utilizarlo, ampliarlo cuando sea necesario. Bueno, va para los dos porque creo que hay como vertientes para ambos. ¿Otra pregunta? Espera el micrófono nada más, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Soy el licenciado César Ulises Soto Westfelder. En forma particular, doy un saludo a los exponentes, a cada uno en lo individual. Y así, en forma también particular, envío un saludo a todas las integrantes de la Casa de Cultura Jurídica en la República Mexicana. Muy bien, en relación con el presente tema, estoy ya por experiencia profesional en sistema acusatorio y particularmente en juicio oral. Ya la experiencia que hoy he podido recoger en relación con este tema ante los tribunales orales en el caso del Estado de México y el Estado de Zacatecas, aquí se ha venido generando una situación precisamente que de una manera ha venido a complementar las garantías del debido proceso legal, la legalidad, las garantías jurisdiccionales, en relación que efectivamente, de alguna manera, el juez de control de garantías, que es una figura para mí preponderante y fundamental, de alto impacto social en relación y coordinación con los tratados internacionales, que de una manera ya se ha visto ya en ejercicio profesional que de alguna manera ya está respetando y ya considerando ciertos parámetros. Sin embargo, todavía hace falta fortalecer y sobre todo generar ya un programa de entrenamiento y capacitación en forma exclusiva en materia de derechos humanos. Cierto que de alguna manera para ser factible y no se haga nugatorio estas herramientas que prácticamente son fundamentales y básicas, de una manera vienen a garantizar la seguridad jurídica, el orden y restaurar la armonía social, es donde de una manera se va a tener que seguir reforzando este trabajo, no solamente para los operadores judiciales, sino a toda persona que tenga contacto con un tribunal de juicio oral. Gracias. ¿Otra pregunta más? No tenemos... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo nada más quería saber si es posible que se diera un delito de discriminación de género, da igual hombre o mujer, por subir al internet datos personales que pudieran vulnerar el derecho a la identidad personal y a la protección. Aparte de la responsabilidad que pudiera conllevar esto, lo digo porque el día de ayer se publicó en el Diario Oficial la Ley de Protección de Datos Personales y de Acceso a la Información. Nada más hacer una pregunta para cualquiera de los dos ponentes. Muchas gracias. Bueno, creo que tenemos un bloque de 3, ¿cierto? Sí. Bueno, voy a ir muy brevemente y después le paso a... con respecto a la pregunta si será importante o no será importante definir género. Yo te quiero decir que el derecho se nutre del lenguaje natural. Es ambiguo, es impreciso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al ser ambiguo, yo puedo decir, estudiaste derecho, defender tu derecho y seguí derecho. ¿Verdad que sí? Y generalmente, quien interpreta las leyes no son exactas, porque si fueran exactas, despediríamos a todos los impartidores de justicia, contrataríamos un software y se interpretaría la norma. Así de fácil. Entonces la pregunta mía, te la devuelvo. ¿Será importante tener claro qué es sexo y qué es género? ¿Será importante que la sociedad sepa que el género es una construcción social y que en esa construcción social se le dan determinadas categorías a las mujeres y a los hombres y que se da diferentes valores a las mujeres y a los hombres? ¿Sería importante que la sociedad sepa que se crea un paradigma del humano que tiene una serie de privilegios y quien no ni llena ese paradigma tiene un montón de discriminaciones? Y eso yo creo que sí es importante. Vieras que yo sí creo que la definición es importante, porque cuando vos oís hablar a jueces y juezas que pertenecen a grupos fundamentalistas, no reconocen lo que es género. Entonces,
queda la libre interpretar lo que significa género o no. Porque si no está regulado y no está interpretado, yo lo interpreto como yo desee. Si no hay una definición. Por eso los tratados internacionales especifican y dan definiciones para aclarar una mejor interpretación. Y te voy a poner 2 casos específicos. El abandono de los hijos. ¿Será que un juzgador juzga de igual manera a la mujer que abandona un hijo que al hombre que abandona un hijo? ¿Será que tendríamos que incorporar una perspectiva de género para sancionar como se debe al hombre que abandona un hijo? ¿Será que la desvalorización de los trabajos tradicionalmente femeninos por la división sexual del trabajo, si no incorporamos la palabra género y la perspectiva de género en la interpretación de que son construcciones sociales, nos vamos a preguntar por qué es tan desvalorizado el salario que ganan las enfermeras? ¿O por qué el trabajo doméstico no es valorizado en nuestra sociedad? Yo sí creo que hay ciertos términos que hay que definir, porque en el derecho, si se deja la libre totalmente, puede causar grandes prejuicios y pueden causar el detrimento del avance de los derechos de las mujeres. Yo creo que las mujeres en 1993, cuando lucharon por incorporarlo en la Declaración de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, hicieron lo correcto, y que en el Estatuto de Roma la gran pelea era también un reconocimiento político, porque a veces no es solo reconocimientos jurídicos, sino reconocimientos políticos. El reconocer esa situación de desventaja y desigualdad que hacen las construcciones de género. Entonces yo sí creo que es importante la definición. En relación a los tipos penales, recuerden que el tipo penal hay que describirlo. Y recientemente en El Salvador están haciendo la ley de prevención de la violencia de género. Y dentro de esa ley de prevención de la violencia de género están tipificando una serie de delitos informáticos. Pero habría que tipificarlos. Lo que pasa es que hay muy poca tipificación en la violencia de género en el Internet. Entonces tenemos que abocarnos a trabajar en tipificar los actos delictivos para poder sancionarlos e incorporarlos en el Código Penal. Quizás solamente agregar a la pregunta de la definición de género. Yo coincido plenamente con la opinión de Rodrigo, y me parece que también una aportación sería visibilizar que este término o concepto de género no escapa a lo jurídico. Creo que siempre ha sido un concepto que se ha visto como que está en la antropología, la sociología, pero pareciera que es algo que escapa, y eso también ha hecho, digamos, que se sigan permitiendo estas cuestiones de discriminación. Creo que hay una deuda en el derecho internacional de los derechos humanos de tener una mayor aportación de una definición que de estos parámetros a los estados, así como lo hizo con discriminación, como lo hizo con violencia. Sería importante que se diera esta definición para acotar, como menciona Rodrigo, esta interpretación que podría obviamente perjudicar mayormente a las mujeres, ¿no? Muy bien. ¿Será que podemos tener contacto con alguna de las casas? No. Bueno, entonces, otras 3 preguntas. Sí. ¿Sí? No, ya no dijeron. Buenas tardes. Buenas tardes. Denos un ¿Sí se momentito oye? que le acercamos el micrófono. Gracias. Humberto Román, del Diplomado. Saludos a los amigos de las Cámaras de la Cultura. Aquí pretendo querer entender claramente lo que expusieron los expositores de hora en relación con el problema de la conceptualización. Por lo siguiente, hemos estado escuchando mucho en relación a interpretar en materia de género. Creo que no se trata propiamente de interpretar, sino más bien de aplicar. Es decir, finalmente, como dicen los tratados internacionales, una vez ratificados conforme al 133, se convierten en parte de la disposición nacional. Entonces, el juez lo que tiene que hacer es aplicar, no interpretar.
porque interpretar es cuando una normatividad tiene algunas cuestiones que dejan duda. Y debemos entonces primero saber lo que quiso decir quien hizo la disposición, en el caso nacional, el legislador, en el caso internacional, pues las personas que hicieron el tratado, para después poderlo aplicar. Aquí pienso que lo que estaríamos diciendo más que nada es la falta de aplicación por parte de los juzgadores de las, en su momento, disposiciones internacionales que al ser ratificadas se convierten en disposiciones nacionales. Entonces, quisiera saber si es a ese punto hacia donde más que nada se están refiriendo, a la falta de aplicación más que la interpretación. ¿Sí? Muchas gracias. Vamos a tomar otras 2 preguntas. Sí. ¿Tenemos una casa? Sí. Adelante. Casa de la Cultura Jurídica de Culiacán, muy buenas tardes. Buenas tardes, Culiacán. Buenas tardes, mire, mi nombre es Leonardo González, también soy alumno aquí del diplomado. Primero felicitarle a usted, Adriana, el comité de género ha sido una labor extraordinaria la que ha realizado. Yo tengo nada más 2 preguntas con relación a los conferencistas. La primera es con relación a juzgar con perspectiva de género. En la mayoría de los casos, efectivamente, nos topamos con justiciables, mujeres, que puede advertirse su situación, una situación económica de vulnerabilidad, no exactamente en un contexto penal como víctimas, también en un contexto civil, pero juzgar con perspectiva de género implica presumir como un presupuesto de que hay este ataque estructural hacia la mujer, es decir, debo de presumir que tiene ciertas deficiencias para probar o para acceder, en este caso, a una defensa adecuada, a pruebas. Le comento esto porque hay casos que, si bien se advierte que tuvo acceso a la defensa, por ejemplo, recuerdo un caso donde había presentado pruebas únicamente en copia simple, pero se advertía que existían copias certificadas, la mujer no había presentado las copias. Yo debo de partir de que esta situación, por ser mujer, tiene una situación irregular en la cual el juez tiene que salir en una especie de defensa o de suplencia en auxilio, tomando en cuenta la situación estructural que tiene, o qué es lo que se está entendiendo por juzgar con perspectiva de género. La otra cuestión es sobre el concepto género. También para los ponentes, si bien se ha estado diciendo de que el sexo es diferente al género y que el sexo es la cuestión biológica, la pregunta sería, el sexo es también una construcción, es también una estructura. O sea, los órganos del cuerpo finalmente tienen una acepción estructural también. O sea, yo creo que no hay tal diferencia entre sexo y género. Me parece que la transexualidad demuestra mucho que el ser humano en este sentido está un poco más allá que esta división meramente, me parece que religiosa, entre sexo y género. Creo que es confuso. Lo que quisiera saber es la opinión de ustedes con relación al sexo, ¿es o no también una construcción como la misma ciencia lo es? Es todo, gracias. Muchas gracias, Culiacán. Vamos a tomar una pregunta del público acá, o de otra casa, si tenemos otra casa, está... No, bueno, entonces una pregunta del público. Ah, muy bien. Buenas tardes, muchas gracias. Yo soy Amalia Cepeda, soy de un diplomado de género en Flaxo, Políticas Públicas con Perspectiva de Género. Mi pregunta sería con relación a las resoluciones de las Cortes Internacionales, como el caso de Campo Algodonero, que ya hubo una resolución de la Corte hacia el Estado mexicano, y quisiera saber qué pasaría en caso de que no se cumpla con esa resolución.
Gracias. Creo que tenemos el bloque de 3, ¿sí? Bueno, yo... Uy, no este micrófono que no le encuentro la distancia adecuada. Yo le voy a dar la palabra primero a Regina porque creo que tiene una emergencia personal y se va a tener que retirar. Y después a Rodrigo y luego haremos la ronda de comentarios finales. Y no, se tiene que ir, no es que tenga urgencia de... Estábamos tratando de introducir una medida de acción afirmativa, digamos, pero no va a ser necesario, es una retirada definitiva. No, es muy pronto. Bueno, nada más antes de irme, pido una disculpa por tenerme que retirar antes. Respecto a la pregunta sobre si es la implementación o la interpretación, yo creo que serían las dos, pero me parece que yo un poco me enfocaba en el tema de la interpretación y pongo algunos ejemplos, ¿no? En la normativa internacional, si uno va, por ejemplo, al Pacto de Derechos Civiles y Políticos y lee el derecho a la vida, el derecho a la vida siempre se ha interpretado, por ejemplo, en casos que tienen que ver con ejecuciones arbitrarias, desaparición forzada, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de la muerte materna? ¿No? Ahí apenas ahora se empieza a hablar de violaciones al derecho a la vida por aquellas mujeres que mueren por la negligencia del Estado, porque no se toman las medidas de prevención, de atención, etcétera. O el caso, por ejemplo, del derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad, si uno lo lee textual en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se refiere más al tema de la no injerencia en la correspondencia, en el domicilio, pero obviamente ese pacto que fue adoptado a finales de los 70s, hoy se podría interpretar que ese derecho a la intimidad se refiere también, por ejemplo, a que sean respetadas las decisiones de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Entonces, esa es la parte donde me refiero a la interpretación, que es muy fácil caer en solamente la mera implementación que no va a garantizar esa perspectiva de género. Es por eso que hay que hacer un esfuerzo, y ahí es donde creo que las otras convenciones como la CEDAW o la Belém do Pará vienen a nutrir de contenido estos derechos que se han interpretado de manera más tradicional, pero sin duda también sería la implementación, ¿no? Respecto al tema de las consideraciones a las mujeres, me parece que el tema que se plantea es sumamente importante en el sentido de que el juzgar con perspectiva de género va más allá justamente de estas interpretaciones, ¿no? Considerar, ya lo hablábamos, de que el Estado tiene la obligación de modificar todos estos patrones socioculturales de inferioridad y considerar no solo las diferencias biológicas, sino considerar también los contextos sociales y culturales que han discriminado a las mujeres. Entonces, ahí se mencionaba el tema de si la copia simple, si no se presentan todos los documentos. Otro tema, obviamente, sería, por ejemplo, la lejanía de las horas que tienen que trasladarse una mujer para poder llegar a presentar una denuncia. O sea, hay un montón de otras cosas que no solo, que van más allá de la interpretación y de la labor técnica, digamos, del juzgador, que deben de ser consideradas para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres. Entonces creo que yo con eso lo dejaría ahí, le daría la palabra a Rodrigo. Al revés, casi. Bueno, yo voy a responder muy brevemente. Yo creo que generalmente uno aplica e interpreta. Mentira que la aplicación es inmediata. Uno tiene que seleccionar la norma y una vez seleccionada, interpretar dependiendo de los modelos y criterios de interpretación que utilicemos. Uno de los problemas que tenemos es que el operador de justicia tímidamente utiliza los tratados internacionales. Entonces, si ustedes revisan las resoluciones judiciales, se van a encontrar que casi ni se mencionan los tratados internacionales. Eso es de aplicación, pero también podemos caer en una mala aplicación si hacemos una mala interpretación de la norma. Y, ojo, cuidado, hay modelos y criterios de interpretación. Usted mencionó un modelo y criterio de interpretación, que es la interpretación originaria, cuál era la intención del legislador. Pero eso es un modelo de un montón de criterios. Usted puede escoger un criterio de interpretación determinado siempre y cuando busque el fin último de la justicia, que es impartir justicia.
me explico. Pero hay otro montón de gamas de modelos y criterios e incorporarle la perspectiva de género. Creo que eso es fundamental. Respecto a juzgar con perspectiva de género y a la pregunta sobre el sexo y género, yo creo que tenemos que estar claros que la teoría feminista lo que hace la diferencia es que el sexo son las diferencias biológicas. No estamos hablando de prácticas sexuales ni nada. Y evidentemente hay diferencias biológicas en el aparato reproductivo, que puede ser que no sean dicotómicas, sí. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene ambos sexos, digámoslo así. Pero en la gran mayoría, el hombre tiene pene, la mujer tiene vagina y tiene un aparato reproductivo diferente. Y eso tiene un impacto diferenciado en algunas situaciones de la vida, principalmente en la parte laboral. Yo no le voy a dar un permiso pre y postnatal a un hombre igual que se le da a una mujer, porque hay una diferencia biológica establecida. ¿Cómo se incorpora una perspectiva de género en una impartición de justicia? Voy a tomar un caso que discutimos el viernes pasado. El viernes pasado hablamos, sí, la jubilación, en muchos de los estados mexicanos, la jubilación anticipada de la mujer se jubila a los 65 años, los hombres se jubilan a los 67 años. Entonces la pregunta sería, ¿es discriminatorio que la mujer se jubile antes que el hombre? Si vamos a una interpretación originaria del legislador, nos vamos a dar cuenta que el legislador impone esa diferenciación porque en el fondo cree que la mujer debe estar protegida y debe de regresar al hogar a realizar las tareas del hogar. Sería una interpretación sin perspectiva de género. ¿Está claro? Con una justificación de esa manera. Pero si nosotros queremos incorporar una perspectiva de género a ese caso concreto, nos preguntaríamos, ¿existe una situación de desventaja entre el hombre y la mujer en el ámbito laboral? Yo diría que sí. Y te voy a poner algunos aspectos de desventaja. Primero, hay una división sexual del trabajo. Los trabajos femeninos son menos valorados que los trabajos masculinos. ¿Estaríamos de acuerdo? Segundo, hay una división sexual en el ámbito público y privado. En el ámbito privado, las mujeres son las que se encargan del trabajo doméstico. El hombre casi no se encarga del trabajo doméstico. Ahí hay una clarísima desventaja. Esa desventaja justificaría un trato diferenciado en la jubilación. Sería la primera pregunta. Las mujeres tienen que ir a hacer la jornada laboral remunerativa y luego ir a la casa a hacer la jornada laboral no remunerativa, sino obligatoria por sus roles establecidos en el sistema patriarcal. ¿Existe una relación de poder? Yo diría que sí, porque desde el momento en que nosotros llegamos a la casa y le decimos a nuestra compañera, tráeme por favor un trago, ¿me puedes traer unas bocas para picar con el trago? De paso subí un poquitico el volumen del televisor. Mira, y que te está llamando Carlitos porque Carlitos quiere que se haga la tarea. Y mira, ¿y qué pasó? ¿Por qué no ha servido la cena? Hay una clarísima relación de poder que habría que valorarse en ese caso concreto. Y hay una clarísima desigualdad, ¿o no? En las relaciones de poder. Entonces, dentro de todo ese análisis, ¿será la jubilación anticipada de la mujer discriminatoria o no? ¿O es una medida especial de carácter temporal por una situación de desventaja y desigualdad que viven las mujeres? Todas esas preguntas es incorporar una perspectiva de género en la impartición de justicia. Lo que pasa es que tenemos que analizar caso concreto. ¿Verdad que sí? No podemos decir algo tan matemático. No podemos hacer un software de incorporación automática de la perspectiva de género en la impartición de justicia, sino que se requiere también toda una interpretación de los hechos basada en estas desigualdades, desventajas y relaciones de poder existentes. Bueno, tomamos otro bloque de 2 preguntas antes de los comentarios finales. ¿Tenemos a alguien de las casas? No.
Entonces, las dos preguntas pueden ser de aquí del público. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, ¿quieres hacer un comentario final? Sí, yo diría que es importante insistir en la necesidad de que las obligaciones internacionales establecidas en los tratados internacionales obligan a los estados, obligan a los operadores de justicia. Son parte del ordenamiento jurídico mexicano. El incumplimiento de las mismas o la inaplicabilidad y la no interpretación de las mismas tiene como resultado de que no estemos impartiendo una verdadera justicia respetuosa de los derechos humanos. E implica también el generar responsabilidades internacionales. ¿Eso qué significa? Ya alguien habló del campo algodonero, ¿verdad? ¿Sí? Que por cierto no respondimos a su pregunta, ¿verdad? Vean que en el campo algodonero a quien se responsabiliza es al Estado mexicano, pero se le responsabiliza no en abstracto, sino en concreto, en las actuaciones que realizaron los funcionarios del Estado mexicano, incluyendo aquellos que estuvieron en el sistema de impartición de justicia. Entonces, recuerden que también la no aplicabilidad de los tratados internacionales puede generar responsabilidades a nivel internacional, como el no incumplimiento de la sentencia del campo algodonero puede volver a generar responsabilidades por parte del Estado por incumplir con lo establecido en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Bueno, pues, primero que... Bueno, yo quiero por el protocolo agradecer a Regina en ausencia y quiero agradecer al doctor Rodrigo Jiménez su participación en esta mesa. Agradecer a nombre de la Dirección de Equidad de Género de la Suprema Corte de Justicia, de la Coordinación General del Programa de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, su presencia esta tarde. Quiero comentarles a los alumnos y alumnas del diplomado algo muy importante. Esta mañana tuvimos una reunión de evaluación de lo que ha sido este primer semestre o esta primera etapa del diplomado. No se preocupen, los resultados fueron muy positivos. Solamente quiero recordarles que se enfatizó la importancia de la participación tanto en este tipo de eventos, es decir, en estas conferencias magistrales, como en las conversaciones electrónicas que sostienen con sus tutores. Son muy importantes, tendrán un peso muy específico en la evaluación final del diplomado, por tanto, les invito, los invito a reforzar su participación en estas conversaciones electrónicas. Pues, muchísimas gracias, que tengan una buena tarde, hasta luego.